Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de podcast sobre el agua Kangen y sus beneficios. Un día más contamos con nuestro experto en salud, el doctor Pedro Gormezana. Bienvenido, Pedro. Hola, buenos días, David. Un placer estar Buenos aquí días. nuevamente. Gracias por estar con nosotros una semana más. Hoy nos gustaría hablar de los tres principales factores de la génesis de la enfermedad. El primero sería la contaminación ambiental, a la que estamos expuestos todos los días y a todas horas. El segundo sería la disbiosis, la cual es un desequilibrio dentro de nuestra flora intestinal. Y la tercera, y menos conocida, es la inflamación silente. Nos gustaría, Pedro, que nos hablases un poco más de cada una y principalmente nos des algún consejo para poder prevenir este tipo de problemas. Perfecto, David. Mira, en principio tenemos que entender que somos unos seres complejos y interrelacionados con nuestro entorno, nuestro medio ambiente y todo lo que está pasando en el exterior, obviamente, pues va a afectar a este sistema complejo que es nuestro cuerpo humano, que está formado por billones de células, cada una de ellas siendo como un pequeño ser vivo. A su vez, estamos conviviendo con 10 veces más, fíjate, 10 veces más de esas millones de células que forman parte de nuestro propio sistema, que sería la microbiota. Esos bacterias, virus, porque son diferentes especies, hongos, levaduras, fagos o bacteriófagos, arqueas, es decir, tenemos toda una fauna que equivale al 90% de todo nuestro material genético. Por eso se llama la microbioma. Esto es algo que es, ya solamente el pensar que esto sea así, es algo literalmente sorprendente e insólito, ¿no? Porque quizás la mayoría de las personas o muchas personas desconocen esto, ¿no? Se creen que somos un cuerpo, pues sí, evidentemente, formado por unos órganos, unos sistemas y unas células, pero hasta hace no mucho no se conocía o no se le daba la importancia suficiente, ¿no? Incluso en las universidades, en las enseñanzas de las carreras de biología, no se habla excesivamente, ¿no? Bueno, sí, ya nos han dicho que tenemos una flora intestinal, pero bueno, ya esta palabra queda un poquito obsoleta, ¿no? Y se habla de este concepto de microbiota o microbioma, ¿no? Debido a que poblacionalmente o cuantitativamente hablando es muy superior a lo que realmente supone el total de nuestras células, ¿no? Que conforman nuestros órganos y nuestros tejidos, ¿no? Por tanto, este dato ya tiene que ser algo relevante a la hora de darnos cuenta de que ya realmente no somos seres unitarios, sino que estamos formando una simbiosis, ¿no? Se llama simbiosis mutualista, porque estos gérmenes no están ahí como parásitos, no, al contrario, estamos en una simbiosis, es decir, ellos nos necesitan a nosotros y nosotros les necesitamos a ellos, porque ellos están cumpliendo una serie de funciones metabólicas y del sistema inmunitario en lo que se llama el eje intestino-cerebro. Ahora también se habla, por ejemplo, del eje pulmón-intestino, porque así como todo el recubrimiento del intestino, que es el primer, digamos, asentamiento o hábitat de esta microbiota, principalmente es el intestino, que decíamos que tenía una superficie parecida a un campo de fútbol. Es algo realmente insólito. Pero si hablamos de lo que sería todo el sistema respiratorio, broncorrespiratorio, también supone una superficie muy importante y hasta hace no mucho se consideraba que el árbol o el sistema broncorrespiratorio de los pulmones y los bronquios era una zona estéril, y se ha visto que no, que también existen una serie de microorganismos, de bacterias, de virus que conviven también con nosotros. Por tanto, esto ya nos tiene que hacer reflexionar sobre muchos aspectos en relación a lo que es la enfermedad y las infecciones, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros convivimos con estos gérmenes que en principio estamos amigados con ellos, pero de pronto se puede desarrollar un proceso infeccioso, bien sea bacteriano o vírico, ¿no? Es posible que
no sea quizás porque vienen agentes externos que pudieran venir, porque también va a haber agentes que están externamente, pero muy posiblemente o en muchas ocasiones se va a deber a un desequilibrio que se llama disbiosis, ¿no? Cuando hablamos en el término, digamos, más técnico de este desequilibrio entre estas poblaciones de microorganismos, de bacterias, virus, hongos, etcétera, y que ahí se podría gestar o generar una enfermedad, ¿no? Por tanto, esto es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? De que no siempre vamos a pensar en que existen elementos externos que nos invaden, sino que el desequilibrio de las poblaciones, entre comillas, favorables o desfavorables, que deben de estar en unas proporciones adecuadas, es decir, no es que tengamos los malos que son malos y los buenos que son buenos, sino incluso los malos en pequeñas proporciones son necesarios. Es decir, los proteolíticos, los productores de amonio y de sustancias que pueden ser en principio tóxicas en alto grado, pero que en pequeñas cantidades incluso son necesarias. Por tanto, siempre tenemos que pensar en este concepto de armonía o de equilibrio, no de lo bueno, lo malo, como cosas absolutamente, digamos, cuantitativamente, ¿no? Es decir, lo malo, yo creo que se entiende, ¿no? Puede ser necesario para llegar a este equilibrio, ¿no? Entonces, el problema va a ser cuando los gérmenes, digamos, que producen sustancias de tipo amonio, putrescinas, cadaverinas, es decir, las sustancias tóxicas, van a estar en una cuantía o una cantidad excesiva, ¿no? Ahí es donde van a empezar a existir los problemas. Por tanto, este concepto, ¿no?, de microbiota, microbiota dentro de nuestro sistema, es decir, nosotros estamos en contacto a través de nuestra piel con el exterior, pero todo el sistema de mucosas, de alguna manera, está en conexión con el exterior, a través principalmente de los orificios de la boca y de las fosas nasales. Entonces tenemos como toda una superficie interna de mucosas que a su vez está en contacto con el exterior. Por tanto, nuestro interior está en contacto con el exterior. No somos un organismo cerrado, ¿no? Es decir, tenemos una capa externa que sería la piel, ese órgano tan importante también, importantísimo, dicen que es el órgano más extenso, ¿no? Sería la piel, pero a su vez, quizás más extenso todavía, sería todo el sistema o el órgano que actuaría como un órgano, digamos, como un sistema único, que sería el sistema de mucosas internas, ¿no? Por tanto, es de una importancia extraordinaria que este sistema de mucosas esté bien organizado, ¿no? Como un sistema de protección. Igual que la piel es una barrera, nuestra mucosa interna igualmente tiene que ser una barrera. Por tanto, toda esta mucosa interna está protegida por una capa, bueno, mucosa, que significa mucus, ¿no? O sea, ese manto mucoso que es el que nos protege internamente. Por tanto, cuando falla esta barrera mucosa, vamos a tener problemas de permeabilidad, lo hemos ido comentando. Es decir, este sistema de mucosa, que es donde está el sistema inmunitario, ¿no? Donde se reconocen aquellos patógenos o antígenos y se les cierra el paso, ¿no? Es decir, bueno, esto es como una fortaleza donde estamos continuamente siendo, entre comillas, invadidos por elementos antígenos o patógenos, y nuestro sistema propio los tiene que reconocer para darles paso o no, porque si se trata de nutrientes hay que darles paso a través de los canales y de las puertas de acceso, pero cuando se trata de patógenos, antígenos o alergénicos o microorganismos o virus o cualquier patógeno, le vamos a cerrar el paso. Pero cuando falla esta barrera o estas engranajes de entrada y cierre, ahí es donde van a entrar sustancias indeseables que van a desencadenar reacciones inmunológicas, o el organismo va a detectar que son elementos nocivos y se va a desencadenar una reacción inmunitaria. Por tanto, este es el continuo, digamos, interacción, y esto está funcionando 24 horas al día, 365 días al año, y aquí se mantiene el equilibrio. En el momento que están fallando estos sistemas de reconocimiento de antígenos y de
y se producen estos fallos en la permeabilidad, es cuando van a entrar estas sustancias nocivas y el organismo va a atacarlas, ¿no? Y ahí se va a producir el comienzo, ¿no?, de esta reacción, incluso este desencadenamiento de citoquinas, ¿no?, que a veces se le llama la tormenta de citoquinas, que es como el organismo pone en marcha todo su ejército de elementos defensores y van a ir al ataque para destruir esas sustancias que van a ser dañinas para el organismo, ¿no? Por tanto, aquí tenemos un poco esta idea, ¿no?, de este sistema defensivo, ¿no?, que tenemos en nuestro propio organismo, ¿no?, para reconocer lo bueno y lo malo, para dar paso a todas aquellas sustancias que son necesarias y cerrar el paso a los elementos que son nocivos, ¿no? Entonces, si hablamos de reacciones autoinmunes o enfermedades autoinmunes que hoy en día son tan frecuentes, ¿qué significa? Que cuando se produce cuando el organismo se confunde de alguna manera y empieza a atacar a elementos propios, ¿no? Es decir, porque, bueno, hoy en día de pronto decimos, bueno, pero ¿por qué tenemos tal cantidad de enfermedades, pues tipo psoriasis, vitíligo, lupus eritematoso, psoriasis, artritis reumatoide, esclerodermia, es decir, toda una serie de patologías que se las cataloga como enfermedades de origen desconocido, que lo que supone es que todo nuestro sistema inmunitario, cuyo cometido es defendernos de lo que viene nocivo de fuera, de pronto reconoce elementos o células o sustancias del propio organismo y empieza a atacarlas a ellas mismas, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible que esto pueda suceder, ¿no? Bueno, pues esto es porque de alguna manera están fallando todos los mecanismos de reconocimiento, ¿no? Estos mensajeros, entonces, claro, es como que el propio sistema se vuelve loco, ¿no? Y de pronto no sabe reconocer lo que son los elementos favorables y lo que son los enemigos. Entonces, bueno, esto es uno de los capítulos hoy en día más importantes de lo que es la patología, ¿no? O sea, todo el gran capítulo de enfermedades autoinmunes, que finalmente pueden desencadenar también en otro tipo de enfermedades, como podría ser, pues finalmente el cáncer, ¿no? Porque el cáncer no cabe duda que es esta, digamos, alteración ya del propio material genético, del ADN y del ARN, que es cuando cualquier elemento patógeno, bien sea un microorganismo o bien elementos tóxicos, de los muchos elementos tóxicos contaminantes que nos están también invadiendo, puedan de alguna manera alterar ese código genético, ¿no? Esa replicación y continua duplicación y reproducción de las propias células y la eliminación de las células muertas, ¿no? Por tanto, los fenómenos son tan complejos y podemos decir que hoy en día, después de todo lo que parece que sabe la ciencia, todavía se sabe muy poco, ¿no? De cómo se producen todos estos procesos, cómo se genera la enfermedad. Pues yo creo que por mucho que parece que ha avanzado la ciencia y la medicina, todavía somos absolutos desconocedores, ¿no? De gran cantidad de las causas realmente, ¿no? Pero siguiendo un poquito en esta disertación, no nos podemos olvidar de esa contaminación medioambiental que también la tenemos que tener bien presente, porque si estamos hablando de que nuestro sistema tiene que estar protegido de todo lo que pueda ser dañino, pues la contaminación medioambiental, pues no cabe duda que es un elemento pues absolutamente primordial en comprender cómo podemos comenzar un desarreglo, ¿no? Un desequilibrio, ¿no? Contaminación medioambiental, hablaríamos de todo lo que sería la contaminación electromagnética, porque no nos olvidemos que decíamos que somos células y procesos biológicos, pero finalmente también lo hemos comentado, somos un sistema eléctrico, un sistema electromagnético, porque todas nuestras reacciones químicas se producen gracias a una interrelación de átomos y de cargas eléctricas. Lo hemos comentado, la contracción de un músculo cardíaco, la contracción de un músculo estriado,
toda la transmisión del sistema nervioso, de los impulsos nerviosos, cómo se produce por a través de cargas eléctricas. Por tanto, no cabe duda que nosotros somos como una batería, un campo electromagnético, a su vez, donde cada una de las células también son imanes, son dipolos, y estamos dentro de un gran sistema electromagnético que sería la propia Tierra, como el globo terráqueo, es también como un gran imán. Entonces, todos los elementos externos de radiaciones electromagnéticas, pues bueno, todo lo que son antenas, dispositivos electrónicos, wifi, móviles, en fin, todo lo que es la propia electricidad, todo eso está interrelacionando a su vez con nuestro sistema electromagnético. Por tanto, cuando estamos invadidos o estamos rodeados de radiaciones, incluso ionizantes, no nos olvidemos, todo lo que son rayos X, resonancias electromagnéticas, incluso radiaciones de lo que serían centrales nucleares, elementos radiactivos. Bueno, es un sinfín de radiaciones, tanto ionizantes como no ionizantes, que por supuesto que están afectando el propio sistema electromagnético de nuestro cuerpo, ¿no? Por tanto, si se produce una alteración importante en estas cargas eléctricas, porque finalmente estas interacciones biológicas que comentaba antes, a su vez están gobernadas por impulsos electroquímicos, ¿no? Por tanto, lo biológico y lo eléctrico está absolutamente interrelacionado. Entonces, si se produce una alteración en nuestras cargas eléctricas, se producen alteraciones en las membranas celulares o incluso disrupciones. Y ahí es donde se pueden producir el desencadenante de procesos biológicos que se pueden interpretar como invasión de agentes biológicos, bien sea víricos o bacterianos. Pero no sería quizás el propio germen, sino la alteración en esa permeabilidad celular ocasionada por una alteración en los campos electromagnéticos. Por tanto, aquí tenemos un poco lo que se llaman los cofactores o la multiplicidad de factores en la génesis de las alteraciones, digamos, metabólicas, que a su vez van a ser el inicio de cualquier tipo de enfermedad. Por tanto, quiero insistir en que no debemos de pensar que existe un agente patógeno causante de una enfermedad u otra. Debemos quizás pensar que existe una conjunción de diferentes factores que cuando se van a, sumar uno con otro, van a producir que aparezca una enfermedad. Porque de esta manera podemos comprender, si hablamos de procesos infecciosos, bien sean víricos o bacterianos, por qué un elemento o un determinado virus puede afectar a una persona y a otra no la está afectando. Esto lo estamos viendo ahora permanentemente dentro de los procesos víricos, de las neumonías, bien sea gripes, neumonías, COVID, toda una serie de procesos que estamos viendo cómo personas que tienen un sistema debilitado sufren una enfermedad o un proceso que puede ser grave, muy grave incluso, sí, son más o propensos llevarles a la propia muerte, y personas que tienen, pues quizás personas fuertes, más jóvenes, que se está viendo que desencadenan una enfermedad mucho más banal. Deberemos de pensar en cuál es el porqué de esta situación. La verdad es que la explicación yo creo que es muy, muy evidente, ¿no? y de sentido común. El tener un sistema inmunitario fuerte o bien establecido, pues va a ser el que sea capaz de impedir que ese posible agente patógeno pueda ser un agente de gravedad. Por tanto, los cofactores que comentábamos van a tener muchísima importancia. Y esto también, desde hace mucho tiempo, se ha venido hablando de cómo estos elementos, estas radiaciones electromagnéticas, son capaces de por sí de producir alteraciones que pueden desencadenar patologías.
y suele ser muy frecuente dentro de sintomatologías muy variadas, porque cuando nosotros tenemos una enfermedad producida por un patógeno concreto, pues si hablamos, por ejemplo, de patógenos del aparato digestivo, Salmonella, Escherichia coli, si ese patógeno entraría en contacto pues a través de un agua contaminada, por ejemplo, nos va a producir las típicas diarreas, ¿no? Esto es de toda la vida sabido, ¿no? Sí. Es un patógeno que afecta directamente a las células del epitelio intestinal y ahí se produce un desarreglo completo. Por tanto, aquí podemos hablar de gérmenes concretos que están produciendo una patología concreta. Pero cuando estamos viendo personas que se están aquejando de síntomas difusos, podemos hablar de migrañas o cefaleas, mareos, incluso visión borrosa, alteraciones en la piel, trastornos digestivos, es decir, digamos, toda una serie de síntomas que podrían ser achacables a multitud de procesos, ¿no? Cansancio crónico, alteraciones en el sueño, es decir, no podemos achacarlos a un germen concreto, porque sabemos que si ese germen fuera un patógeno concreto, pues por ejemplo, un patógeno respiratorio, un neumococo. El neumococo produce una neumonía, pero no nos produce una erupción cutánea, ¿no? O no nos va a producir una diarrea. El neumococo sabemos que va a producir una neumonía. Entonces, cuando se producen estos cortejos plurisintomáticos, debemos de pensar que está sucediendo factores, digamos, añadidos o cofactores, como podría ser esta afectación por unas radiaciones electromagnéticas excesivas o de alta influencia o de alta frecuencia, que nos podrían explicar esta sintomatología, digamos, extraña, entre comillas, o no filiable o catalogable, ¿no? En un trastorno del aparato digestivo o un trastorno del aparato respiratorio. ¿De acuerdo? Yo creo que esto tenemos que verlo en este contexto. Sí, es que vamos a ver, aquí hay muchas personas, la mayoría de las personas consideran que las enfermedades vienen de forma externa. Efectivamente, vienen muchas, como el tema de vivir cerca de una antena, estar cerca de microondas, tablets, etcétera, todo el día, pues obviamente puede desencadenar en eso, en esas radiaciones electromagnéticas que pueden perjudicar nuestra salud. Pero también es cierto que es lo que dices tú, es decir, cuando existe una disbiosis, porque, pues por ejemplo, los mocos dentro de la mucosa no detectan correctamente que eso es un virus y no algo bueno. Automáticamente lo dejan pasar y su permeabilidad empieza a fallar. Entonces entra cualquier cosa. Lo que tenemos que entender es de que no somos un ser humano, ¿no? Yo creo que el concepto es que somos millones y millones de bacterias que se han puesto de acuerdo para sobrevivir y que lo que hacen es mandarnos señales para decirnos, oye, esto va bien, esto va mal. ¿Qué sucede? Que como no tenemos una comunicación directa y no nos explican ellas, oye, estamos mal por esto, el ser humano solo se da cuenta de que está mal cuando le duele algo, que es lo malo. Es decir, aquí no hay que pensar cuando es demasiado tarde, lo que habría que pensar es cómo prevenir esto, ¿no? Claro. Sí, sí, tal como lo comentas. Tenemos que tener en cuenta esta gran cantidad, por desgracia, de factores, digamos, nocivos que nos están invadiendo. Por desgracia, pues hoy en día, pues lo hemos comentado. He hablado de esta contaminación ambiental, pero también tenemos otras contaminaciones, como es la contaminación por elementos tóxicos que vienen a través de la contaminación del aire que respiramos y del agua que bebemos y de los alimentos que ingerimos, que es algo que lo vamos hablando de una forma sistemática y como obviamente esto inevitablemente va a afectar a todo nuestro sistema, ¿no? Entonces, claro, debemos de alguna manera evitar o intentar evitar estos elementos que indiscutiblemente van a alterar en mayor o menor medida todo nuestro ecosistema, ¿no? Este complejo ecosistema que he explicado antes, ¿no? Sí. No cabe duda que si
los contaminantes están llegando por un lado y por otro, por todos los lados, nuestro organismo no va a ser capaz de manejar. Decíamos cómo continuamente nuestro sistema inmunitario está luchando o eliminando todos estos patógenos, pero claro, si hablamos de elementos tóxicos, como pueden ser metales pesados, aluminio, mercurio, plomo, arsénico, flúor, claro, el organismo ya no puede manejarlos, se pueden acumular en el hígado, la propia microbiota va a empezar a acumular, o sea, va a ser allí donde van a quedar acumulados todos estos elementos tóxicos, el cloro del agua del grifo, bueno, en fin, un sinfín de elementos que en una pequeña cantidad el organismo tiene esa capacidad de metabolizar o de eliminar o de excretar, pero cuando las dosis son muy elevadas, ahí se va a producir un fracaso. Y es lógico. Claro, eso es como si nosotros nos tomamos un fármaco que puede ser muy bueno para, digamos, mitigar una sintomatología, yo que sé, un analgésico, un antibiótico. Obviamente, cuando tomamos una medicación debemos de cuidar las dosis, porque lo que puede ser bueno en una dosis pequeña, en una dosis más grande puede ser letal directamente. Por tanto, nuestro organismo puede asimilar o puede eliminar unas pequeñas cantidades de elementos tóxicos, pues por ejemplo los pesticidas que vienen en los alimentos, los conservantes, bueno, es que es un sinfín, o sea, es tan grande la lista de elementos que podríamos tirarnos horas hablando de ello. Pero claro, cuando estas dosis de estos elementos tóxicos son ya muy grandes, el organismo no puede manejarlos. Por ejemplo, un exceso de aluminio o de mercurio directamente son elementos absolutamente neurotóxicos y que van a producir enfermedades en el sistema nervioso, bien sea degenerativas, neurodegenerativas, tipo el Alzheimer, el Parkinson. Todas estas enfermedades se ha visto que tienen una importante relación con este exceso de metales pesados, porque muchos de ellos son neurotóxicos o directamente pasan la barrera hematoencefálica y literalmente acaban dañando todas las células nerviosas. Entonces, esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta, que entonces, claro, realmente estamos en una situación, digamos, muy compleja, porque la gente dirá, bueno, ¿y qué hacemos? Porque ¿cómo puedo combatir, yo qué sé, la polución del ambiente, ¿no? O sea, el exceso de emisiones de gases, por un lado. Luego los pesticidas de los alimentos, o sea, todos los elementos tóxicos, un sinfín de ellos que vienen por el agua, el agua que debemos de beber cada día y que si un agua buena, pues está de alguna manera perjudicándonos de una forma importante. Y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque estamos perdidos, literalmente, ¿no? Pues la verdad es que es una papeleta de no muy fácil solución, pero yo creo que lo primero es ser conscientes de la situación en la que nos estamos, de comprender esta complejidad de todo nuestro sistema, de nuestra microbiota, entender que no estamos solos y luego empezar a hacer algo para minimizar. O sea, debemos, pues por ejemplo, si podemos evitar estar cerca de fuentes excesivas de radiaciones electromagnéticas, pues debemos de hacerlo. En nuestro propio hogar, pues intentar reducir la exposición excesiva. Eso va a ser un paso importante. Es decir, todo lo que nosotros podamos hacer por ingresar menor cantidad de tóxicos, pues va a ser importante para empezar a eliminar, a detoxificarnos y poder, digamos, superar toda esta problemática, porque si no vamos a sucumbir tarde o temprano. Sí, Entonces, es que viendo todo lo que nos rodea, Pedro, viendo que cuando respiramos el humo de los coches, cuando estamos en nuestro hogar tenemos tanto teléfonos como tablets, como microondas, incluso algunos antenas, viendo que cuando vamos a beber o a comer, lo que bebemos y lo comemos ya tiene bacterias, a mí personalmente me sigue pareciendo increíble que a día de hoy sigamos vivos. Es decir, tenemos un mecanismo, tenemos un metabolismo increíble, somos una máquina perfecta, porque de verdad que a mí me parece increíble. Sí. Literalmente, tal como lo dices, pienso exactamente lo mismo. Yo creo que somos la máquina más fuerte que existe porque
posiblemente, vamos, en cuestión de días yo creo que deberíamos de estar muertos, porque nuestro organismo tiene una capacidad de adaptación a toda la cantidad de sustancias nocivas que es algo impresionante. Pero Sí. claro, llega un momento que esto ya se acaba, ¿no? Entonces... No, y que ayudarle sí, siempre sí. viene bien, es decir, un apoyo Sí, no, a la ese... fuerza que tiene... Luego, bueno, obviamente hay personas que genéticamente tienen una capacidad, una disposición de su organismo mucho más potente. Por ejemplo, si tomáramos cuenta de aquellas personas que han estado fumando durante años y años y parece como que, bueno, ahí siguen, dices, bueno, es algo que dices, bueno, ¿cómo es posible que una persona que durante 20, 30 o 40 años ha estado fumando un paquete de tabaco al día y todavía siga viva? Es algo que realmente yo me lo puedo cuestionar. A ver, sí que es verdad que no es tan habitual, porque todos sabemos que el tabaco, vamos, ha sido la sustancia que se ha llevado, pero millones y millones y millones de personas. Es tan nocivo y curiosamente, pues ahí sigue, o sea, ahí sigue a disposición de las personas y de los seres humanos, cuando yo creo que es algo que habría que eliminarlo de una forma radical. Pero claro, como hay intereses, Sí, pero pero así, bueno, es que ahora si hablamos del sabemos... tabaco, bueno, podríamos hablar de 100.000 sustancias, pero se me ha ocurrido el tabaco Sí, bueno, pero es como que el elemento, tabaco sabemos que está mal, es decir, incluso... uno de los venenos, pero más potentes. O sea, es un veneno que a su vez tiene muchísimos venenos, porque la composición de un cigarrillo, bueno, tiene una lista enorme de venenos, y realmente, claro, eso es algo que está permitido, ¿eh? Entonces, bueno, o sea, la verdad es que es algo sorprendente, porque si esa sustancia no se permitiera, pues muchísimas personas no tendrían acceso a adquirirlo de una forma normal y corriente como ha sido, y eso que ahora hay más restricciones de alguna manera, pero claro, esto es algo tremendo, como una sustancia que se ha llevado, pero una cantidad de personas a la tumba. Y bueno, sí, ahora ya te dicen, no, fumar es malo, sí, pero claro, como es algo adictivo, Claro, pues luego el problema es que luego a ver que mucha gente pues lo prueba y luego no le cuesta mucho el poder quitarlo, ¿no? sí. Bueno, el alcohol, pues también, el alcohol, pues a ver, son dos sustancias que han servido desde tiempos inmemoriales para reducir la población mundial. Pues Bueno, bueno, pero no sabemos muy bien. también es cierto, Pedro, que antiguamente se creía que fumar era bueno. Hoy en día tenemos el conocimiento de que es un tóxico letal, pero antiguamente los médicos creían en la Edad Media que fumar entraba el humo y sacaba el mal que tenías dentro, igual que cuando Sí, sí, estornudabas sí, escupías sí. al demonio. Bueno, son creencias que poco a Sí, poco se sí, fueron sí. cayendo y te das cuenta hoy en día de lo tóxico que es. Y a pesar de que te lo pongan en los paquetes de, oye, fumar mata, fumar provoca esto, fumar provoca lo otro, la gente no tiene esa sensación. Es como que hasta que es tarde o hasta que le pasa a él, no existe, es un cuento, ¿sabes? Sí, no, realmente al final es muy triste, pero desde que nacemos, pues vamos de alguna manera destruyendo, ¿no?, esta máquina tan perfecta que de hecho, pues según dicen los científicos, el cuerpo humano podría vivir igual que el que tiene un coche y lo cuida, le puede durar muchos años, pues nuestro cuerpo podría funcionar bien al menos durante 140 años. Bueno, sabemos que hay personas que superan los 100 años Sí. y bueno, la verdad es que es algo sorprendente, pero debería ser la norma, porque nuestro cuerpo humano está preparado para poder aguantar, igual que si decimos que un coche puede durar 20 años perfectamente si lo cuidas, Uh-huh. pues nuestro cuerpo podría durar 120 o 140 años. Lo que pasa que, claro, lo estamos maltratando prácticamente desde el día 1. Entonces, claro, el llegar a los 70, 80 o 90 años, eso sí, renqueando y prácticamente agonizando en vida, porque Sí. claro, también es verdad que una persona puede llegar a los 90 años, pero claro, lleva desde los 50 años, o sea, con una calidad de vida penosa, tomando 14 pastillas al día, entonces, claro, eso tampoco es vivir, eso es como morir en vida. Sí. Entonces, claro, realmente le estamos sacando la mitad de partido de lo que podría ser nuestro cuerpo, ¿no?
porque el maltrato que se le da es de tal calibre y por supuesto por toda la contaminación medioambiental, que es algo que, claro, en mayor o menor medida podemos evitarlo, pero en otra medida no. Y esto hace que nuestro sistema pues se vaya agotando poco a poco y muchas veces pues sucumbe de una forma repentina pues por una enfermedad grave, pues por un cáncer o por una hemorragia cerebral o por un infarto de miocardio y se acabó, pues porque nuestro cuerpo al final llegamos, o sea, aquellas personas que parece que son muy fuertes, que tal, pues de repente un día le da un infarto y se queda tal cual, ¿no? Sí, Esto sí, sí. también lo vemos mucho, ¿no? Entonces, pues es la verdad que es triste que tengamos que vivir en esta sociedad tan contaminada, absolutamente contaminada, donde nuestra calidad de vida pues viene a estar bien mermada, ¿no? Porque Sí, claro, cuando nuestro sistema tan complejo no está funcionando bien, pues la calidad de vida es cada vez peor, tenemos menos energía, estamos en esta inflamación silente, ¿no? Esta inflamación crónica, ¿no? Este es otro aspecto que comentabas, ¿no? ¿Qué es la inflamación crónica silente? Pues es este mal funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, es como esas baterías que están a medio gastadas, ¿eh? Y que dan una luz tenue o mortecina en vez de dar una luz brillante y fuerte. Pues esto es nuestro organismo que está en una inflamación crónica, ¿no? No tenemos una enfermedad declarada, pero estamos sin energía, tenemos malas digestiones, dormimos mal, estamos cansados. Bueno, esto es un coche que va depresiones a también, ¿no? trompicones. Depresiones también. Depresiones, sí, ansiedad, bueno, las enfermedades mentales, por supuesto que están a la orden del día. Pues por un lado, por una verdadera contaminación, porque muchas enfermedades mentales tienen un sustrato en una contaminación que quizás no se llega a diagnosticar, porque son cosas que no se llegan a saber por qué. A uno le diagnostican una esquizofrenia y no, pues hay un componente genético, hay no sé qué, pero también se ha visto que determinados elementos tóxicos tipo metales pesados pueden también afectar a la génesis de enfermedades psiquiátricas. Por tanto, al final, pues bueno, esta es un poco la vida de la gran mayoría de las personas, ¿no? Que sucumbimos a esta enorme contaminación, ¿no? Y esta inflamación crónica, ¿no? Que es este estado, digamos, donde el cuerpo no está funcionando bien, ¿no? O sea, va a trompicones. O sea, no se para porque todavía tiene algo de fuerza, pero no es como un coche que va con un carburador sucio, ¿no? O sea, en vez de ir fino, pues va a trompicones y hasta que llega un momento que se para cuando ya no puede más, ¿no? Pues así funciona el cuerpo de muchísimas personas, por desgracia, ¿no? O sea, uno se levanta cansado, bueno, vas tirando, o sea, y bueno, claro, y también, claro, si no tenemos expectativas, en fin, ahora también, bueno, las situaciones geopolíticas, ¿no? que están afectando, pues de alguna manera hacen que las personas pues pierden su trabajo, entran en depresión y todo esto hace enfermar, ¿no? La verdad es que estamos en unos momentos difíciles y complejos, ¿no? Sí, 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 Por desde tanto, luego. mantenerse sano es una auténtica odisea, Sí, diría. es una lucha continua que debemos mantener. Es una odisea. Lo que yo entiendo, vale, ahora mismo es que si nosotros, a pesar de que pueda venir cualquier factor externo o que tengamos una disbiosis por lo que sea, por una alimentación, por una bebida, por lo que sea, lo que debemos hacer, yo creo que es, como siempre decimos, prevenir, obviamente, ¿no? Intentar pues separarnos, alejarnos de esos productos tóxicos, ¿vale? Lo máximo posible. Pero lo que tú decías el otro día, lo de la detoxicación, ¿no? Que es Sí, desintoxicación o detoxificación, sí. detoxificación, efectivamente. ¿Qué es eso? Es recuperarse, igual que hay gente, pues lo mismo que fumar. Una persona que ha fumado 20 años es una persona que tiene los pulmones negros.
esto ya no se considera, ya no se tiene en cuenta lo de prevenir, ya está tocado. Entonces, lo lógico es detoxificarse eso. Entonces, ¿cómo se puede detoxificar una persona de una forma correcta? Bueno, pues obviamente respirando bien, como decimos siempre, masticando bien la comida y sobre todo limpiando bien los alimentos, pero no con un agua normal, que le pongan un filtro en el grifo para evitar por lo menos pues los metales pesados, evitar ciertos tóxicos que vienen y que cuando limpiamos la comida al final se nos quedan ahí. Y al mismo tiempo, si podemos beber un buen agua y alimentarnos con unos alimentos que sean nutritivos y que no sean con excesos como carnes, sí que podemos llevar una vida un poco más saludable. Es decir, ayudamos a ese cuerpo perfecto que con el paso del tiempo se va deteriorando, le hacemos unos mantenimientos igual que hacemos con los coches, ¿no? Claro. Yo creo que es necesario un cambio radical. O sea, yo creo que a grandes males, grandes remedios, ¿no? Hombre, está claro que pequeños cambios también, cualquier cambio que hagamos va a ser realmente bienvenido, ¿no? Es decir, una persona que fuma, ya solamente por el hecho de dejar de fumar, pues desde luego que su organismo lo va a agradecer de una forma importantísima, pero si realmente queremos dar un salto más cuantitativo, creo que tenemos que dar un puñetazo en la mesa y empezar a detoxificarnos. Y como dices tú, pues debemos de abandonar, lo primero, todos estos hábitos nocivos, ¿no? O estas, pues como hemos dicho, ¿no? El tabaco. Tenemos que cambiar nuestra alimentación, ¿no? Esa alimentación procesada, con exceso de grasas, de fritos, y empezar a tomar una alimentación mucho más natural de productos vivos, productos saludables y, por supuesto, obviamente, limpiar nuestro organismo con un agua buena. Obviamente, siendo el agua ese elemento primordial para mantener la vida en nuestro organismo, pues no, es obvio que si tomamos un agua libre de contaminantes, va a ser una auténtica limpieza de una detoxificación, una depuración de nuestros órganos, de nuestro hígado, de nuestros riñones, y todo va a empezar a limpiarse, ¿no? Entonces, es necesario, si no lo hacemos, yo creo que nuestro organismo va a llegar un momento que no va a poder con todo procesar, no va a poder resistir con todo este exceso, ¿no? de tóxicos y de contaminación. Entonces, creo que debemos de analizar, ¿no? Todos estos elementos que yo he ido mencionando, y en la medida en que podamos, porque hay cosas que por desgracia igual no vamos a poder hacer, porque claro, si resulta que sabes que a 100 metros de tu casa tienes una antena que está emitiendo muy fuerte, dices, jolín, pues claro, es que igual de un día para otro yo no me puedo marchar. Entonces dices, bueno, es que aquí tengo algo que realmente no, de momento no puedo hacer nada contra ello, pero entonces, claro, la suma de las cosas hace un total. Entonces, todo lo que podamos quitarnos de malo va a ser positivo, y todo lo bueno que podamos añadir, esto es como una balanza, ¿no? Entonces, todo lo que vaya hacia el lado positivo de la balanza, pues va a ser va a sumar. ir en pro de la salud. Sí. Y todo lo que vaya en el otro sentido va a ser ir en pro de la enfermedad. Por tanto, pues bueno, todo lo que podamos hacer de nuestra mano va a ser bienvenido. Claro, todo lo que podamos evitar. Claro, exactamente. Entonces, lo que decimos, evitar todo lo malo y sumando todo lo bueno. Al final, fíjate tú, qué ecuación más sencilla, ¿no? Sí, vamos a comer bien, vamos a beber un agua buena, vamos a beber un agua Kangen, un agua purificada, un agua estructurada, un agua rica en hidrógeno, vamos a ir añadiendo antioxidantes y vamos a ir eliminando esos tóxicos y vamos a ir equilibrando nuestra microbiota, vamos a ir fortaleciendo nuestro sistema inmunitario y nuestras células van a empezar a estar cada vez más contentas, van a estar vibrando en una energía superior, vamos a intentar respirar aire puro, vamos a cultivar pensamientos, emociones favorables, vamos a intentar hacer el bien, vamos a hacer algo positivo por nosotros y por nuestro entorno y por nuestros seres, vamos a cultivar nuestras emociones, vamos a meditar, vamos a practicar yoga, tai chi, ejercicio, que también es otro aspecto que no lo hemos comentado, pero que es de vital importancia, ¿no? O sea, el evitar el sedentarismo, ¿no?
En fin, es que son tantas cosas que Sí, que sí, sí. necesitaríamos. Sí, Bueno, es que realmente... seguir. Son muchísimas cosas, es un suma, o sea, muchísimos factores. Fíjate que el sedentarismo, fíjate lo importante que es, ¿no? Una persona, por mucho que se cuide, si le falla lo que es mantener esta actividad, este ejercicio, pues también puede que, a ver, es necesario también, es importante. Es decir, los músculos, si no los ejercitamos, se atrofian. Claro. Igual que nuestra mente, si estamos sentados 6 horas en la televisión, se atrofian nuestras neuronas. Debemos de pensar, debemos de reflexionar, debemos de leer y de practicar actividades que sean creativas y que de alguna manera nos eleven nuestro espíritu, ¿no? A cosas superiores, ¿no? Y, en fin, y de esa manera vamos a poder vibrar, ¿no? Vibrar en una energía, en una alta energía, ¿no? Es algo indispensable, porque si no estamos vibrando en energías negativas, energías de baja intensidad, ¿no? Y todo esto nos va a sumir en enfermedades también posiblemente emocionales y mentales, ¿no? Sí, sí. Por tanto, pues son muchas cosas, David. Pero sí, yo creo que cualquier persona que sea un poco inteligente tiene que tomar conciencia de todo esto. Es cierto, es antes cierto. de que sea tarde. Y lo has explicado muy bien con el tema de la balanza, porque efectivamente hay causas externas como la contaminación ambiental o causas internas como una disbiosis, ¿no? Que efectivamente es lo que provoca la enfermedad. Y nosotros como cuerpos casi perfectos, un mantenimiento adecuado de ese cuerpo nos permitiría, estar más fuertes al frente de una enfermedad o de una posible enfermedad. Y al mismo tiempo, cuando tú entras en esos hábitos de decir, oye, pues voy a dejar de fumar, ves que respiras mejor. Entonces eso te lleva a decir, oye, pues voy a hacer un poco más de ejercicio. Y cuando haces un poco más de ejercicio, ves que te sientes mejor. Entonces todo va sumando hasta que llega un momento en el que estás en el hábito completo. Y cuando estás en el hábito completo es cuando tú realmente dices, oye, mira, me encuentro sano. Claro que puedo coger alguna enfermedad, pero es más fácil o más difícil que lo coja yo que lo cojas tú. Eso es muy sencillo. Y después de toda la información que nos has dado, o sea, sabiendo dónde nacen la mayoría de las enfermedades, ahora mismo tenemos la posibilidad de prepararnos contra ellas. Como siempre decimos, la mejor cura es una buena prevención, ¿no? Claro, por supuesto. Pedro, una semana más, el tiempo se nos echa encima, pero no nos queríamos despedir sin contar que en el próximo episodio hablaremos de un tema que, bueno, que a todo el mundo le interesa bastante, que es el rejuvenecimiento. ¿Se puede rejuvenecer de forma natural? Esa es la pregunta que dejamos en el aire para el próximo episodio. Pedro, oye, gracias por estar con nosotros una semana más. Un placer y espero la semana que viene pues poder dar unas pinceladas de este apartado muy interesante también, porque finalmente la salud equivale a belleza. Por tanto, pues bueno, la belleza a todos nos gusta y nos todos atrae. Queremos vernos bien y tal, pero no cabe duda que la salud y la belleza van de la mano. Perfecto, Pedro. Pues la semana que viene, el viernes, nos comentas un poquito más. ¿Vale? Estupendo. Muchas gracias, Pedro. Un placer. Que tengas muy buen día. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.